Capítulo 10. Pachita. Renté una pequeña casa sobre una colina a la salida de la carretera vieja a Cuernavaca. Desde allí veía las luces de la Ciudad de México y recordaba el campo de luciérnagas de John. No podía dormir bien, no descansaba y detectaba una negatividad terrible en todo y todos. Nadie se entendía lo que era claro y cotidiano en Tepoztlán. Aquí se juzgaba esotérico y loco. En la universidad comencé a hacer experimentos, me colocaba a mí mismo unos electrodos de registro y trataba de controlar mi actividad cerebral. Pronto tuve alumnos y comenzamos a estudiar los correlativos electrofisiológicos de la experiencia del tiempo. Extrañaba mucho a Pea, fui a visitarla y la convencí de vivir conmigo de nuevo. Alquilamos una casa en Coyoacán y la decoramos a nuestro gusto. Después de 2 semanas deliciosas comenzaron las peleas. En la universidad impartía un curso sobre creatividad y los alumnos comenzaron a visitarnos en casa. Pea se subía a su cuarto y me reprochaba el atender más a ellos que a ella. De nuevo me sentí atrapado, desesperado, busqué ayuda psicoanalítica. Iba a consulta 3 veces a la semana, pero no podía verbalizar lo que me acontecía. El psicoanalista insistía que debía continuar mi relación con Pea, mientras que yo le pedía que me ayudara a independizarme de ella. Al mismo tiempo aprendí a meditar en el centro Maharishi de la Ciudad de México. En la azotea de la casa adorné el cuarto de servicio con motivos orientales y coloqué sobre su techo una pirámide gigantesca. Meditaba todas las tardes durante horas, dejándome ir sin control ni medida. Mi mente durante la meditación era completamente distinta a la que se manifestaba fuera de ella. Descubría zonas de maravilloso misterio que se me escapaban apenas abría los ojos. Por más que intentaba, no lograba recordar lo que había visto, pero tenía la impresión de que existía un mundo paralelo al que me introducía, mucho más significativo y potente que el de la vigilia cotidiana. Sentía que era en ese mundo paralelo en donde se tomaban las decisiones que después se materializaban en este. También comencé a escudriñar el silencio. Nada hacía falta allí y nada existía, pero simultáneamente había todo. Le daba gracias a Maharishi, colgué un retrato suyo en una de las paredes. Mi mayor deseo era conservar ese estado de silencio en forma permanente. Para ello sería necesario organizar un instituto en el cual pudiera dedicarme sin interrupciones a su explotación. Cuando los deseos de la vida son genuinos, provienen de un estrato en el cual ya se ha decidido su realización, como si estuviese esperando que una conciencia individual se dé cuenta de su existencia. A partir de ese momento los acontecimientos se desbordan como en una cascada y lo que uno deseaba acontece, aunque no necesariamente tal y como uno se lo imagina. En un curso que tomé con mi psicoanalista conocí a una de las sobrinas de los López Portillo. Nos hicimos amigos y al contarle mi idea acerca del instituto me consiguió una audiencia con su tía Margarita. Era la hermana del presidente de México. Dirigía las comunicaciones en el país y vivía en Los Pinos. Me presenté una tarde y los guardias me permitieron la entrada. Me impresionó el lujo de la residencia presidencial. Margarita me recibió con una docena de agujas de acupuntura incrustadas en su cabeza. Me miró y fue por unos platos de porcelana. En ellos, uno de sus antepasados aparecía retratado. Me dijo que yo era idéntico a su bisabuelo y escuchó con interés mi intención de crear el instituto. Me prometió que me ayudaría y me pidió que le enseñara a meditar. Nos volvimos a ver una semana después. Tomábamos café junto a unos ventanales en el segundo piso de la residencia Lázaro Cárdenas. Docenas de jaulas enormes repletas de pájaros nos acompañaban y el trino de las aves junto con la hermosa vista del jardín de los pinos matizaban una conversación de sobremesa. Margarita platicaba con una de sus amigas, la que me provocaba desconfianza. Poseía un acento alemán y todos sus gestos denotaban arrogancia y malestar. De pronto la charla fue interrumpida por un ruido súbito y ensordecedor. Parecía que todos los pájaros se habían puesto de acuerdo para cantar al unísono. La señora alemana comenzó a gritar asustada y Margarita y yo miramos en todas direcciones buscando una causa para el suceso. En ese momento la vimos. Entraba al salón cobijada por un rebozo de bolitas. Era regordeta, de baja estatura y su cara manifestaba una tensión espiritual profunda. Margarita se levantó y me la presentó.
Se llamaba Pachita, y por alguna razón su presencia había desencadenado el canto de los pájaros como si éstos le hubieran dado la bienvenida. La señora alemana seguía gritando, ordenándole a un mozo cubrir las jaulas. Pachita se sentó a mi lado y nos miramos. Uno de sus ojos era mucho mayor que el otro. Después supe que estaba prácticamente ciega y utilizaba un procedimiento extraocular para ver. Su presencia emanaba una energía poderosa, pero tierna y maternal. Se arremangó su rebozo, descubriendo como a propósito un suéter raído. Miró a Margarita y le reclamó: ¿por qué hay tantos impuestos? ¿No te das cuenta que el pueblo se está muriendo de hambre? Margarita se puso nerviosa, le contestó que ella no tenía la culpa, pero que se lo diría a su hermano para ver qué se podía hacer. Un mayordomo vestido de levita le ofreció a Pachita una taza de porcelana conteniendo té. A mí tráeme café de olla, le dijo al mozo, quien se quedó boquiabierto. La escena era fantástica. Esa mujer había sido recibida por todos los pájaros con una bienvenida espectacular y ahora demostraba en la casa del presidente de México una fuerza y decisión increíbles. Pachita se dio cuenta que la miraba con admiración. Se acercó a mi lado y en un susurro me dijo que cuando la necesitara fuera a ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y pronunciar el nombre Xóchitl. Yo te ayudaré, me siguió diciendo, y además te invito a visitarme a mi casa para que veas lo que hago. Después se despidió de todos y a la salida saludó al perro, pastor alemán de la familia López Portillo. Le habló como un viejo conocido mientras el animal babeaba de gusto contemplándola. También me despedí y el siguiente miércoles acudí a la cita. Reconocí la casa por las señas que Pachita me había dado. En la calle, haciendo fila, habían docenas de personas. Algunos esperaban en sillas de ruedas, otros en camillas o apoyados en familiares y amigos. En la esquina estaba estacionada una ambulancia. Toqué la puerta de la casa de Pachita y no me permitieron entrar. Me subí a mi jeep y medité. En el momento preciso en el que me sentí en el silencio dentro de una coloración azulosa, me llamaron. ¿Qué dice el hermanito que pases? Me sorprendió la denominación y la sincronía. Penetré a un garaje repleto de enfermos. Una niña en silla de ruedas me llamó la atención. La habían descerebrado por un exceso de anestesia que un médico descuidado le había proporcionado durante una operación en la cual extraían las anginas. Parecía un vegetal recostada en su silla sin moverse y totalmente laxa. Me invitaron a pasar a un cuarto maloliente y semioscuro. Unos cuerpos envueltos en sábanas reposaban en el piso, mientras que en la esquina derecha del aposento se hallaba Pachita sentada frente a una cama rústica. Me presenté con en nombre del Padre yo te saludo, que alguien me había ordenado pronunciar cuando penetré al cuarto. Pachita me contestó con una frase similar pronunciada con una dignidad aristocrática y en un tono de voz masculino. Me invitaron a pararme al lado de Leo, un ayudante de Pachita. Entró una mujer a la que Pachita recibió con muestras de gran afecto. Le invitó a acostarse sobre la cama y enseguida Leo le limpió su vientre. Pachita levantó un brazo y alguien le ofreció un cuchillo de monte. Leo me ordenó que no me moviera. Pachita tomó el cuchillo y sin inhibiciones lo enterró en el vientre de la mujer. Empezó a brotar sangre. Pachita extendió la herida con el cuchillo mientras yo luchaba para no gritar. De pronto pensé que todo era una farsa. El cuchillo era de hule y la sangre salsa de tomate, como si hubiese escuchado mis pensamientos. Pachita me tomó una mano y la introdujo en el vientre abierto. Estaba caliente y húmedo y pude palpar los órganos internos de la mujer. Comprendí que aquello era verdadero. Durante un instante me quedé pasmado, pero después me dije que aquello era congruente con mis ideas acerca de la experiencia como resultante de la creación del campo neuronal y su interacción con el espacio. Por otro lado, demostraba la existencia de diversos niveles de la realidad. Después pasaron a la niña descerebrada. La acostamos en la cama y Pachita le abrió el cráneo, introdujo el cuchillo en el cerebro y cortó un pedazo de corteza, el cual extrajo separándolo del resto de la masa encefálica. Enseguida tomó un tejido entre sus manos y le sopló su aliento mientras le ordenaba vivir. Vive.
vive, le gritaba. Después introdujo el trasplante en el cerebro y cerró la herida. Yo contemplaba la escena, mudo de estupor. Leo me enseñó a cerrar las heridas colocando mis manos encima de las mismas y enviándoles energía. A eso le llamaban saturar. Durante esa noche vi una docena de intervenciones y pedí regresar. Varios meses asistí a las operaciones. Pachita se transformaba antes de iniciarlas, entraba en trance y su cuerpo adoptaba una postura aristocrática, digna, masculina, viril y llena de poder. Todos decían que el espíritu de Cuauhtémoc, el último de los emperadores aztecas, ocupaba su cuerpo. En esa situación, el cuerpo de Pachita hacía milagros con la materia, la hacía aparecer o desaparecer a voluntad. Adivinaba mis pensamientos y conocía el contenido de mis sueños. Un pensamiento intenso empezó a ocupar mi mente. Supe, no sé cómo, que yo estaba allí, no para fundar un instituto, sino para establecer un puente de unión entre Cuauhtémoc y Quetzalcóatl. Me separé definitivamente de Pea y dejé de asistir a las sesiones psicoanalíticas. A Margarita no la volví a ver sino mucho tiempo después y nunca recibí otra ayuda para el instituto fuera de la presentación de Pachita. Todo el día pensaba en Pachita y escribía acerca de mis experiencias con ella. Cuauhtémoc parecía interesado en que yo describiera lo que pasaba con Pachita y me animaba a escribir con un lenguaje florido. Que tu pluma de oro escriba muchos papiros. Nunca dejes que alguien te haga dudar de lo que ves. Tu libro será un éxito porque en él describes la verdad de lo que ven tus ojos. Me decía entre las operaciones. Cuando entre los intervalos de un paciente y el siguiente teníamos tiempo de conversar, empecé a admirar la personalidad de Cuauhtémoc, su valentía, estado de ser, compasión y ternura. Me contaba acerca de su vida como emperador y de la terrible conquista a la que fue sometido él y su reino. En el laboratorio de la universidad me sentía absurdo realizando experimentos antediluvianos comparados con lo que hacía Pachita. Todas mis ideas, teorías, abstracciones e idealizaciones eran fantasías infantiles comparadas con la realidad que atestiguaba al lado de Pachita y Cuauhtémoc. Un día, una presencia extraordinariamente luminosa ocupó el cuerpo de Pachita. La sentí idéntica a la que vi en Jerusalén hablando con unos rabinos durante una experiencia con hongos en compañía de Pea en Tepoztlán. Pachita decía que yo había sido el apóstol Andrés y que mi maestro me había dejado una tarea a realizar durante esta vida. Comprendí que se trataba del problema de la creación de la experiencia consciente. Entendí además que mis experiencias al lado de Pachita me ayudarían a resolver una preocupación que me intrigaba y que trataba del interrogante acerca del carácter relativo o absoluto de la individualidad. ¿Éramos muchos o no? ¿Nuestro yo era separado de los otros yos o todos formábamos una sola entidad? Me preguntaba si el yo individual era o no permanente y la existencia de Cuauhtémoc parecía apoyar la posibilidad de la sobrevivencia de la individualidad tras la muerte corporal. Sin embargo, intuía que lo que llamamos individualidad es ilusorio. Quizás el yo personal solo era una manifestación de una unidad más verdadera. Cuauhtémoc no quería oír hablar de Quetzalcóatl. Decía que por su culpa Tenochtitlán y todo México había sido conquistado. Yo trataba de cambiar su opinión, pero todo era en vano. Invitaron a Pachita a operar en Los Pinos. Entró en trance en un salón donde Margarita, sus amigos y varios generales oyeron a Cuauhtémoc predecir las peores calamidades para México. El presidente no estaba presente, pero era la casa de Quetzalcóatl y yo adiviné un deseo de venganza en el emperador azteca. Lo interpelé ante el asombro de la corte de Quetzalcóatl. Le dije que las desgracias de las que hablaba él las estaba propiciando con su discurso. Me contestó algo terrible que no puedo recordar. Escribí 2 libros acerca de Pachita y Cuauhtémoc. Cuando terminé el primer manuscrito se lo llevé a Pachita y le leí algunos capítulos. Me escuchó encantada y con asombro porque, según ella, no recordaba nada de lo que acontecía durante las operaciones. Apuntó algo en la primera hoja utilizando caracteres que parecían japoneses. Al final, la caligrafía se transformó en la sílaba Flo. Enseguida hizo un movimiento extraño con sus manos y en una de ellas apareció materializada una diminuta pintura al óleo firmada por Flo y que representaba un camino que se perdía a lo lejos, rodeado de árboles de duraznos en flor y 3 aves volando. Me lo entregó. Es un aporte que te envían, me dijo satisfecha. La pintura era oval y estaba enmarcada.
Le dejé el manuscrito para que se lo siguieran leyendo y la próxima vez que la vi le pregunté por sus impresiones. Me contestó que ella no había recibido ningún manuscrito. Se lo recordé y me dijo que lo buscaría. 3 días después recibí una llamada de la presidencia solicitándome me presentara en el despacho de Margarita. Al entrar vi sobre su escritorio mi manuscrito. Le reproché el robo y ella se disculpó diciendo que no era culpable, sino que un amigo se lo había traído para que lo leyera. Me pidió que por favor no mencionara que había conocido a Pachita en Los Pinos. Tú sabes, Jacobo, que eso nos traería problemas políticos muy graves. Me lo pidió por nuestra amistad y yo accedí. Una semana después, al entrar al cuarto de las operaciones, me di cuenta que mi lugar estaba ocupado por otra persona. El hermano Cuauhtémoc me preguntó si había sido muy difícil mi entrevista con Margarita. Le dije que sí. Al terminar las operaciones, Pachita me confesó que la habían estado amenazando desde la presidencia. Le decían que yo ya no podía trabajar más con ella y que si lo hacía, alguno de los dos moriría. Le dije que no hiciera caso de chismes, pero insistió en la seriedad del aviso. Abandoné la casa de Pachita y nunca la volví a ver. En ocasiones pienso que la verdadera razón de que me pidiera irme era que me había sometido ante Margarita. Mientras tanto, yo daba clases en la Universidad Anáhuac, deslumbrado por la belleza de mis alumnas. Me enamoré de una de ellas. Cuando nuestros ojos se encontraban, adivinaba en ellos miles de recuerdos del pasado. Estaba asustada porque Andrija Pujarich, el mentor de Uri Geller, había ido a visitar su casa y alarmado a toda la familia con la noticia de que la Unión Soviética estaba bombardeando el hemisferio occidental con campos electromagnéticos de ultra baja frecuencia ideados para enfermar las mentes capitalistas. Le dije que aquello era una tontería y ella insistió en que se lo comunicara directamente a su madre. Empecé a frecuentar su casa. Durante los últimos años su madre se había reunido con un grupo de psíquicos y juntos recibían mensajes de un tal Daniel de la Montaña. Les dije que Daniel era mi amigo y vivía en Amatlán, el pueblo donde había nacido Quetzalcóatl. Me rogaron traerlo a la Ciudad de México para conocerlo. Cuando se lo dije, Daniel abrió los ojos desmesuradamente y accedió. Lo dejé una mañana y pasé por él en la noche. Me lo encontré sentado en una silla rodeado por sus admiradores. Me contó que lo habían tratado como si fuera el Mesías y no sabía si creérselo o no. Le dije que de serlo, yo tendría que hacer el papel de Judas. Reímos y meditamos dentro de una pirámide en mi casa. En la noche sentí que mi cuerpo se había convertido en el campo de batalla de dos poderosos contrincantes. Amanecí molido y se lo conté a Daniel. Nos dejamos de ver y mientras tanto Pachita murió. 2 o 3 meses antes me había pedido regresar a su lado para seguir trabajando con ella, pero yo me había negado. Volví a encontrar a Daniel en las calles de la Ciudad de México. Me contó que había asistido a las sesiones del grupo y que en una de ellas le habían pedido ir a ver a Pachita. Daniel lanzó su mente al encuentro y halló a Pachita rodeada de una sombra gigantesca que sostenía un reloj. Al acercársele Daniel Quetzalcóatl, Pachita lo vio y se abrazaron. En ese instante, la sombra dejó caer el reloj y desapareció. Llamamos a casa de Pachita para preguntar por la fecha de su muerte. Coincidía. Publiqué los libros acerca de Pachita y mis colegas en la Universidad Nacional empezaron a pensar que había enloquecido. Memo, el hijo mayor de Pachita, me llamó por teléfono al laboratorio y me amenazó con demandarme si no accedía a darle dinero. Me enfurecí. En los libros yo ofrecía una descripción verídica y llena de alabanzas hacia su madre, a la que en verdad quería. Se lo dije, pero a él no le importó. Ni siquiera los había leído, pero unas semanas antes, en una entrevista televisada, había dicho que en ellos no había verdad. Me volvió a llamar, pero más amable. Su situación económica era un desastre y me pedía ayuda. Yo accedí y le di parte de las ganancias de los libros. Lisette se había mudado a Tepoztlán con Estusha. Rentaban la casa que Rita había ocupado y al irlas a visitar recordaba la magia de mis conversaciones con ella. Compré un terreno rústico en un bosque cercano a la Ciudad de México y viví allí durante un año, totalmente solo en medio de los pinos y de presencias espirituales que no me dejaban dormir de noche ni descansar de día, en una cabaña construida por mí mismo. La energía del lugar me saturaba y pronto llegué a estar tan identificado con el bosque que cuando un leñador cortaba un árbol me dolía en mi propio cuerpo. Estaba situada a 5 kilómetros del pueblo en el cual vivía don Lucio, al que iba a visitar con frecuencia. Nos sentábamos uno frente al otro y después de mirarnos a los ojos y recordábamos vidas anteriores. Don Lucio había sido un samurái en el Japón antiguo. Lo vi con su vestimenta, su espada, y él me dijo que era un señor de la guerra. A mí me reconoció en Polonia, dueño de una propiedad en la que él había trabajado como jardinero. Esas sesiones
me recordaban a Sara de Tepoztlán, con la que hacía algo similar, ayudándonos de la astrología, el péndulo y las cartas del tarot. Sara y yo teníamos la intención de recorrer todas nuestras vidas a fin de construir un árbol genealógico en cuyas ramas pudiéramos situar nuestras reencarnaciones y en el tronco nuestro ser real. Un día don Lucio me prestó el corazón de su mesa, lo sostuve entre mis manos y vi un gran castillo blanco flotando en el espacio. Penetré en él y me encontré con un ser magnífico sentado en un trono. Don Lucio me pedía detalles. ¿Está a la izquierda o a la derecha? ¿De qué color son las columnas? Yo no soportaba ya la energía del bosque y don Lucio accedió a limpiarlo. Trajo copal y bálsamo y me dijo que había cientos de espíritus que me consideraban un intruso. Había acabado todos mis ahorros en la construcción de la cabaña y para transportarme a ella e ir a dar clases a la universidad contaba con un pequeño ciclomotor en el que pedaleaba sudoroso por la carretera. Mi vida se volvió un infierno. Nadie me entendía. En la universidad murmuraban acerca de mí y en la cabaña no lograba descansar. Mi abuela paterna murió mientras tanto. Sus últimos años los había pasado en un asilo para ancianos en el cual únicamente hablaba de dinero y no reconocía a sus propios hijos. Mi padre heredó una fortuna y 2 edificios en la colonia Condesa. Me regaló un departamento y un coche y regresé a la Ciudad de México. Al entrar a mi nueva casa me di cuenta de que el regalo tenía un precio. Estaba ocupada por toda la energía de los antepasados de mi familia. Luchaba con ellos y trataba de convencerlos de que me dejaran en paz. El teléfono sonaba de repente y en la otra línea una presencia desagradable resollaba mientras yo contestaba. Yo había vivido demasiadas experiencias sobrenaturales y en un arranque de lucidez decidí volverme normal. No vería más a don Lucio y no iría a mi cabaña. En cambio, me dedicaría a dar clases, al laboratorio, a meditar y a practicar yoga. Me convertí en vegetariano y me vestía completamente de blanco. Compré una radio de onda corta y al terminar mis meditaciones oía la BBC de Londres, relacionando mis experiencias internas con los acontecimientos mundiales. Estaba seguro de que mi evolución me había llevado al desarrollo de una sensibilidad extrema y comencé a intentar modificar los acontecimientos que oía en la radio. Cada vez que ocurría una desgracia en alguna parte del mundo, enfocaba mi atención hacia ella y la trataba de resolver. También me di a la tarea de absorber la contaminación de la Ciudad de México. Utilizaba ejercicios de respiración y meditaciones de limpieza interna para lograrlo. Al terminar salí a la calle y constataba que sobre el edificio en el cual vivía y en varias manzanas a la redonda había desaparecido el smog. Me comuniqué con la Secretaría de Ecología y les ofrecí mi técnica. Me miraron extrañados y con toda amabilidad la rechazaron. Un día me llamaron por teléfono desde una estación de televisión. Requerían de mi asesoría para un programa. Asistí y me encontré con Teresa, quien trabajaba allí. El programa mostraba a unos niños que eran capaces de ver con sus manos. Les vendaban los ojos y los hacían ver la hora de relojes, leer textos impresos y describir fotografías a colores. No pude detectar truco alguno. A la salida del programa les propuse a los entrenadores y maestros de la técnica utilizarla para enseñar a ver a niños ciegos. Con la ayuda de mi hermano Natán, organicé un programa en la escuela para incidentes de Coyoacán. Los maestros venían a entrenar a los niños ciegos y yo supervisaba los resultados obtenidos. No quisieron enseñarme su técnica, aunque les juré que mi intención no era más que asistencial y científica. Algunos niños comenzaron a detectar imágenes, pero el proyecto se interrumpió porque los maestros dejaron de asistir. A esos niños ciegos yo los aprendí a amar y admirar. Uno en especial me impresionaba. Tenía su cuerpo totalmente deformado y sus órbitas oculares llenas de sangre y pus. Sus facciones eran horribles, pero dentro de su cuerpo anidaba el alma más bondadosa y luminosa que he conocido. Capítulo 11. Cuernavaca. Pasaron 4 años, leía literatura oriental y admiraba a la India y al Tíbet. Durante ese tiempo y en base a una disciplina que consistía en ejercicios de yoga, meditación y un total ascetismo, comencé a sentir una paz extrema y una capacidad para estar acompañado de una especie de luz interior que matizaba todos mis pensamientos y conducta. Me di cuenta de que no existía en el exterior ningún bien material o económico que pudiera darme la felicidad y satisfacción que mi interior me proporcionaba. Al mismo tiempo, los sucesos de sincronicidad comenzaron a volverse cotidianos y constantes. Me percaté que todo estaba unido y formaba un solo ser del cual yo formaba parte. Todo tenía significado en mi interior y a mi alrededor. Al salir a la calle reconocí el estado de la conciencia colectiva y me impuse la tarea de modificarla. Todo era tan claro y fácil de entender que me asombraba su sencillez.
Quería que todos pudieran darse cuenta de lo mismo que yo, porque estaba seguro que no había establecido un contacto con una porción de mi personalidad individual, sino con la fuente de la cual todos alimentaban su conciencia. Fue sin lugar a dudas la mejor época de mi vida y decidí buscar un ambiente propicio para continuarla y profundizar en ella. Para lograrlo, viví en un monasterio de yogis que se había establecido en Cuernavaca. Radicaban en él los exdirectores de las filiales de la organización de un yogi que había sido alumno de Sivananda de Rishikesh y se dedicaba a crear organizaciones de yoga en todo el mundo, a abusar de sus discípulos y ejercer un control tiránico sobre sus empleados. Estos desesperados decidieron separarse de su gurú y, siguiendo el consejo de Andrija Puharish, se trasladaron a Tepoztlán y luego a Cuernavaca. Meditaban todos los días, hacían yoga, eran vegetarianos y se comunicaban con Máster, el espíritu de Silvananda, a través de una medium. Viví con ellos varios meses, añorando conocer la India. Mi hija iba a una escuela en Cuernavaca y decidí incorporarme como maestro del tercer año de primaria para verla más seguido. Les enseñaba a los niños matemáticas y español, y a la menor oportunidad todos salíamos al jardín a jugar y explorar la naturaleza. Una niña me seguía a todas partes. Una mañana le propuse aprender a ver con sus manos. Recordaba algunos comentarios de los niños ciegos y en base a estos y algunas posturas de yoga inicié su entrenamiento. Le vendé los ojos y a los 5 minutos comenzó a describirme una fotografía de un libro. Revisé la venda y la encontré perfectamente opaca y sin orificios. Al siguiente día la niña fue capaz de leer de corrido un texto. Los otros niños de mi clase sintieron curiosidad y se sentaron alrededor de nosotros. En 2 semanas el 80% de los niños de la escuela poseían visión extraocular. Competían entre ellos y desarrollaron habilidades fantásticas. Se leían el pensamiento, veían en 360 grados y 2 niños descubrieron que podían ver el interior del cuerpo de sus compañeros. El director de la escuela se alarmó y me llamó a su despacho. Sentía que había un peligro latente en lo que hacía. Se creerán distintos a los demás niños y eso puede acarrearles desajustes, me dijo con seriedad. Una niña aprendió a mover objetos a distancia, destruyó varios floreros de su casa y a la queja del director se sumó la del aterrado padre de familia. Suspendí el entrenamiento, pero los niños lo continuaron por ellos mismos. Se metían a los sótanos y utilizando la visión extraocular podían percibirlo todo en la más completa oscuridad. Una niña se sentaba de espaldas al pizarrón y copiaba todo lo que en él escribía la maestra. Al monasterio llegó un muchacho extraño llamado Peter. Se quejaba continuamente de dolores de espalda y por las noches se subía al tejado del monasterio a explorar el cielo. Una noche lo seguí, alternaba la exploración del cielo con la de su reloj y después escribía unas notas en un pequeño cuaderno. En el monasterio se usaban cristales de cuarzo durante las meditaciones. Máster había ordenado utilizarlos para amplificar la conciencia. Yo también comencé a usarlos con resultados sorprendentes. Lisette vivía en Tepoztlán con un hombre, sus 3 hijos y Estusha. María, la hija del compañero de Lisette, estudiaba en la misma escuela que Estusha y también veía extraocularmente. Una tarde se ventó los ojos y se dispuso a ver la televisión. Me pidió mi cristal y emocionada me comunicó que la imagen se había aclarado y convertido en tridimensional. La inteligencia de María era superior. Leía todos los libros que le caían en las manos y me preguntaba con audacia cuestiones sorprendentes. Leyó mis libros acerca de Pachita y comenzó a sentir a Cuauhtémoc. Un día me dijo que tenía un mensaje para mí. Nos sentamos en el pasto e invitamos a Estusha. María cerró los ojos y nos dijo que Cuauhtémoc estaba muy satisfecho con lo que hacíamos. Yo dudaba que fuera Cuauhtémoc. Se lo pregunté y su contestación me dejó pasmado. Soy, dijo, una porción de la personalidad inconsciente de María. El padre de María habló con el director de la escuela y juntos me prohibieron seguir con esas sesiones. Me hice amigo de Peter, me confesó que admiraba a Puharish y había vivido en su instituto en Nueva York. Se comunicaban con extraterrestres y una noche Andrija lo había convencido de dejarse implantar por ellos. Peter accedió y en una operación quirúrgica nocturna le habían colocado un instrumento invisible atornillado a su columna vertebral. Serviría, le dijeron, para comunicarse con mayor claridad. Desde ese día comenzaron sus dolores de espalda. En exploraciones estelares nocturnas establecía contacto con sus mentores. Poseía una clave secreta. Las manecillas de su reloj cambiaban de posición al recibir los mensajes. Él anotaba los ángulos y se los enviaba por correo a Puharish. Ese traducía los ángulos en letras de alfabeto
alfabeto hebreo y después decodificaba el mensaje y lo mandaba de regreso a Peter al monasterio. Le ofrecí ayuda, les pedí a mis niños ver el interior de su cuerpo y ellos accedieron. Peter se presentó una mañana en la escuela y 3 niños descubrieron un cubo atornillado a su columna. De una de sus caras salió un tubo que terminaba en una esfera. A través del tubo viajaban ondas. Peter les contó a los niños sus experiencias con extraterrestres y organizamos una excursión a un valle que según Peter servía de base de aterrizajes a las naves provenientes de otros planetas. Los niños estaban felices y desde el siguiente día llegaban a las clases con dibujos de naves y sueños repletos de mensajes. Ile me esperaba en su casa. Me dijo que sabía que regresaría. Un mecánico tardó 5 días en reconstruir el motor mientras Ile y yo regresamos a su cuarto. Por fin pude regresar a Tepoztlán. Traté de olvidarme del incidente y lo logré al cabo de una semana. En una visita a la Ciudad de México y 30 segundos después de entrar en mi departamento, sonó el teléfono. Era ella. Me había ido a buscar a Tepoztlán. Una voz interior me dijo que no volviera con ella, pero otra me ordenó ir a buscarla. La encontré en el hotel Tepozteco. Se había transformado y me sobresaltó su apariencia de ama de casa. Hacía todo lo que ella quería. Era Aries y su fuerza me apabullaba. Decidió venir a vivir conmigo a Tepoztlán. Después nos mudamos a mi departamento de la Ciudad de México. Dejé de hacer yoga y meditaba durante horas tratando de liberarme de una opresión cada vez mayor. No podía creerlo. Me daba perfecta cuenta que repetía la misma conducta que con Pea y Lisette. Extrañé a mi psicoanalista y me empecé a castigar. A Ile le pedía que meditara conmigo, que hiciera yoga, que dejara de fumar y que no bebiera alcohol. Lo intentó, pero forzadamente y a regañadientes. Me enteré que Pea se había convertido en líder de la organización Gurdjieff de México y aumenté mis exigencias. Cada día había mayor rencor entre nosotros. Decidimos probar la montaña y nos fuimos a vivir a la cabaña. Regresamos a la ciudad. Una noche me levanté de la cama congelado. Era un frío desconocido. Estaba adentro y afuera. Me acerqué a un radiador y no logré calentarme. Sentí que había perdido mi alma y desesperado me refugié en sus brazos. Yo no era nadie y me entregué completamente a su mundo. Ella me rechazó. No se dejó tocar nunca más. Le rogaba hacer el amor y se negaba. Todo el universo se convirtió en Ile y durante meses le pedí cariño, caricias y amor, pero todo fue en vano. Empecé a pensar en mi vida como una farsa total. Mis investigaciones cerebrales eran solamente un pretexto para entender el cáncer de mi madre. Pachita había sido una fantasía, todo el oriente era una mierda y yo no era un hombre. Busqué una terapeuta y le pedí ayuda. Me escuchó y aceptó darme terapia. A los 10 días le llevé todos mis libros como regalo y me despedí de ella. Me empezó una infección en los oídos, la misma del kibutz. Me volví casi sordo y en diciembre Ile decidió que sería excelente que conociera a su familia en los Estados Unidos. Me negué al principio, pero después accedí. Nos acompañó Estusha. Su madre me pareció encantadora y su modo de vida tradicional. En lugar de rechazarlo, me encantó. Por fin me había vuelto normal. Días más tarde, Ile regresó a los Estados Unidos de Norteamérica. Capítulo 13. India. Conocí decenas de mujeres. Ile me había confesado haber hecho el amor con 36 hombres diferentes y yo quería igualarla. Las veía un día, hacíamos el amor furiosamente y me negaba a volver a saber de ellas. Dejé de escribir, consideraba todos mis libros una porquería y me puse del lado de mis críticos. Estaba yo loco, era un farsante y nada tenía significado. Negué toda mi evolución y me convertí en un adolescente. Ingresé en la Universidad Iberoamericana para estudiar una maestría de desarrollo humano. Iba al laboratorio porque tenía que sobrevivir. Consideraba mis experimentos como una tontería necesaria. Al entrar en mi departamento me asaltaba el temor. Iba a estar solo o acompañado de cientos de fantasmas que me sofocarían con sus exigencias energéticas. Al salir a la calle me asaltaba el temor. Tendría que hablar con gente, ir al laboratorio, fingir que estaba bien. Vivía en un estado de culpa permanente porque Lisette me había pedido que atendiera a Estusha y yo me había sentido incapaz de vivir con ella. Al acostarme a dormir me asaltaba el temor. No podría descansar o sufriría de pesadillas. Al despertarme veía la cama vacía de Estusha y empecé a desear la muerte. Recordé a Muktadana y visité su ashram de la colonia Condesa a pocas manzanas de mi casa. Existen muchos cuerpos y cada uno de ellos es una matriz de interpretaciones solo visibles cuando se observan desde fuera.
El cuerpo orgánico es una de esas matrices. Cuando una zona del cuerpo es dañada, se siente dolor. Cuando se decide hacer un movimiento, se activa un grupo de músculos. Cuando una conciencia se identifica con cualquier cuerpo, comienza a formar parte de la matriz de correlaciones que lo definen. Coincidencias que parecen mágicas son resultado de la activación de alguna posición de la matriz de correlaciones del nuevo cuerpo. Había encontrado a Muktadana y penetré en una matriz de correlaciones en la cual me encontraba información acerca de gurús y ashrams. En la calle veía adeptos hindúes y me visitaban amigos con información acerca de la India. Uno piensa que un poder supremo está enviando mensajes para dirigir la vida en una u otra dirección y no se percata de que lo único que le ha sucedido es una mutación de cuerpos. Sin embargo, esta hipótesis no es suficiente para explicar la sensación y la vivencia de la existencia de algo que guía y protege. Decidí ir a la India, pude reunir suficiente dinero para el billete de ida y en una bolsa que colgué de mi cuello coloqué $1,200. No sabía cuánto tiempo me durarían, me calcé unas botas de montañero y cargué con una mochila de explorador en mi espalda. Al llegar a Delhi me asusté. Había demasiada gente, un ejército de pordioseros y un ruido infernal. Tomé un autobús que me llevó hasta el desierto de Rajasthan. Los hindúes eran idénticos a los mexicanos y sus paisajes también. El autobús paró 2 veces en el trayecto. Todos los pasajeros se bajaron a tomar té y yo les acompañé. Parecían vivir en una fiesta permanente. Reían por cualquier cosa y discutían airadamente por detalles insignificantes. En la carretera caminaban camellos dignos y pacientes y sadhus de lenguas barbas y turbantes majestuosos. En Rajasthan se había construido un centro de meditación dirigido por Goenka y yo estaba decidido a tomar un curso allí. Había conocido a Goenka en un retiro de meditación en el desierto de Arizona y me había impresionado su seriedad. En el centro me recogieron mi pasaporte y mi cuaderno de notas. Durante 3 semanas medité 12 horas diarias sin hablar una sola palabra, sin escribir y en el más completo ascetismo. La técnica consistía en observar la respiración y las sensaciones corporales hasta ser capaz de recorrer todo el cuerpo milímetro a milímetro, tanto en su superficie como en su interior. Me empezaron a ocurrir cosas pasmosas. Cada detalle de mi cuerpo, al activarse, estimulaba una memoria de mi vida. Podía desencadenar esas memorias a voluntad y con una perfección extrema. Bastaba que quisiera saber lo ocurrido en una fecha, día y hora determinada para que el acontecimiento se revelara a mi conciencia. Recorrí mi vida, pero no pude observar con ecuanimidad a mi padre. Al final acabé exhausto y decidí irme. Más tarde me percaté que mi incapacidad para observar a mi padre fundamentaba uno de los temas que más se habían repetido en mi vida, la búsqueda de figuras de autoridad. Bruce, Roy John y ahora Goenka eran las piezas del mosaico de ese tema. Si hubiese logrado ver a mi padre con ecuanimidad, mi viaje en busca de gurús se hubiera interrumpido allí mismo, pero no fue así. Me dediqué a buscar al Babaji de Jaisakan. Decían que tenía 800 años de edad y que se rejuvenecía cada 50 en una cueva milagrosa junto a los Himalayas. Encontré Jaisakan, era un valle mágico en los Himalayas. Babaji había muerto 3 días antes de mi llegada de un ataque al corazón. Decían que no había soportado el dolor planetario y su corazón había reventado. Su cuerpo yacía al lado de un templo en el cual me senté a meditar. Inmediatamente entré en éxtasis y me mantuve así durante días. En las noches se cantaba y unas muchachas extraordinariamente sensuales y rapadas de la cabeza bailaban. Los habitantes del templo eran pasmosos. Babaji le había asignado a cada uno un papel diferente acorde con su personalidad. Un médico suizo se vestía de Joker y a todos hacía bromas. Unos italianos vestían completamente de negro y fumaban hashish todas las tardes junto al río que bañaba el valle. Decían pertenecer al ejército negro y adoraban a Kali. Su líder se paseaba por los pasillos con un tridente en la mano y parecía el diablo.
Yo seguía en éxtasis y conocí a Swastegi. Había sido maestro de Babaji después de escribir 62 tratados acerca de los Vedas. Me leyó la mano y me dijo que a los 42 años de edad me convertiría en un gran líder de mi pueblo. Abandoné Jaisakan sintiéndome renacido y viajé hacia Rishikesh, la ciudad de los santos, con el Ganges a sus pies y docenas de ashrams en sus orillas. Viví un mes con Yogeshwar, un anciano de 98 años que me llenó de esperanza. Conocí el sur de la India y visité el ashram del maestro del linaje de Murkatanda. Todos, hombres y mujeres, meditaban completamente desnudos 8 horas al día. Los niños eran educados por todos los adultos y aprendían a meditar desde los 3 años de edad. Conocí a Sai Baba en Whitefield, cerca de la maravillosa ciudad de Bangalore. Tenía 1 millón de seguidores en India y realizaba milagros en los que materializaba objetos y un polvo oscuro parecido al talco. Todos los días salía de su casa en un Rolls Royce y visitaba a sus adeptos. Me sometió a una prueba que no fui capaz de soportar. Mientras lo esperaba al lado de sus discípulos, me percaté de la presencia de un muchacho cuya cabeza solo contaba con el hemisferio derecho. Toda la parte izquierda del cráneo había desaparecido, dejando una cicatriz espantosa. Empecé a llorar recordando a mi madre y en ese momento Sai Baba se acercó a mí, arrancándome la mente de un tirón con su energía. Me quedé completamente vacío. Sentí una muerte inminente y me alejé de allí a rastras. Durante 5 días visité a Sai Baba, sintiendo que mi mente estaba siendo sustituida por la suya, con el objeto de transformarme en su adepto. Entendí que a pesar de mi búsqueda de guía y maestro, no estaba dispuesto a sacrificar mi propia individualidad por la de otro. Después entendí que en Sai Baba había proyectado mi mal elaborada figura paterna. Huí hacia Tiruvannamalai. Un muchacho parecido a Jesús me había dicho que allí había vivido Sri Ramana Maharshi y que en una cueva en la cual había permanecido más de 20 años en completo silencio existía la iluminación. Ascendí a la montaña del resplandor perpetuo, el Arunchala, y encontré la cueva. Mi vacío se fue llenando y le di gracias a Dios. En Pondicherry conocí el despacho en el cual Sri Aurobindo había escrito sus libros anunciando la superconciencia y reconocí en él la misma energía de Jaisakan. Regresé a Rishikesh y junto al Ganges, en una pequeña librería, encontré un texto acerca de la técnica tibetana, Mahamudra. Lo leí con entusiasmo. Era lo que estaba buscando. Mudé de cuerpo y empecé a encontrarme con lamas tibetanos. Decidí visitar Nepal y en el lamasterio de Kopan, cerca de Katmandú, entendí que Buda es el yo puro, situado más allá de la individualidad y la unidad. Los lamas me sedujeron, irradiaban la más pura energía de amor y compasión. Busqué un maestro de Mahamudra y Lama Lundrup me dijo que Mahamudra era yo mismo. Regresé a Rishikesh y me encontré con Daniela cuando salí de una sesión de meditación en el templo de Sivananda. Platicaba con unos monjes y su cabello era negro azabache y su energía me atrajeron hacia ella. Era judía igual que yo y había vivido en la península yucateca. En ella había conocido a su maestro, un chamán maya de 130 años de edad que se llamaba Don Panchito. Supe que era tiempo de regresar a México, pero no tenía dinero ni billete de regreso. Viví como refugiado en la Embajada de México en Delhi hasta que mi hermano Jerry me salvó enviándome un billete. Capítulo 14. México. Encontré a Don Panchito en un pequeño poblado cercano a Valladolid. Supe que era un experto en Mahamudra. Me aceptó como discípulo y durante una semana dormí en una hamaca a su lado. No hablaba español y se comunicaba durante el sueño conmigo. Volví a mudar de cuerpo. Me di cuenta que en México existía un conocimiento extraordinario resguardado en las prácticas y la mente de los chamanes. Recordé a Don Lucio, a Pachita, y ante Don Panchito me juré ayudar a rescatar ese conocimiento. Presenté un proyecto de investigación al CONACYT proponiendo ese rescate. La mañana del 19 de septiembre de 1985 salí a recorrer el Parque México acompañado de mi perra. Estusha vivía conmigo y minutos antes la había dejado en el autobús que todos los días la transportaba a su escuela. La noche anterior había tenido un sueño extraño. Estaba sentado en un departamento de un edificio cuando a través de las ventanas vi moverse a la ciudad.
Los árboles y los edificios oscilaban de un lado al otro. Al despertarme había tenido una dificultad con Estusha y nervioso la había zarandeado de un lado a otro exigiéndole recapacitar. De pronto la perra comenzó a aullar y las palomas del parque volaron hacia todas las direcciones. Un edificio de 14 pisos colindante con el parque comenzó a crujir y a oscilar de un lado a otro. El suelo se cuarteó debajo de mis pies y detuve la marcha. Era el inicio de un terremoto terrible. Un rabino que vivía cerca del parque se me acercó corriendo. Estaba asustado y me dijo que fuera inmediatamente a mi casa para revisar sus daños. Le dije que todo en la vida sucedía por una razón trascendente y que debía calmarse. Me miró asombrado y asintió. Oí un estruendo y vi humo saliendo de una casa. Caminé hacia la mía sabiendo que Estusha se encontraba a salvo. Después de 2 días de estupor y confusión, recordé que Teresa estaba casada con el secretario de Educación Pública. Me comuniqué con ella ofreciéndole mi ayuda. Inmediatamente redactamos un folleto de emergencia en el cual se recomendaban varias medidas a fin de elaborar lo sucedido. Yo sentía que era una oportunidad para introducir técnicas de autoconocimiento y de meditación para los maestros y que a través de la grieta psicológica producida por el terremoto se podrían activar cambios que sin ella se hubiesen rechazado. Como resultado del folleto creamos un taller de orientación psicopedagógica en el cual los maestros aprendían a relajarse, a meditar y a observar sus procesos internos con el objeto de incrementar su conciencia y la de sus alumnos. Durante 8 meses les enseñamos las técnicas a más de 15,000 maestros mientras la Ciudad de México se recuperaba. Todos estábamos sorprendidos por el espíritu de ayuda mutua y por el amor y solidaridad que se había manifestado en la población desde los primeros minutos a partir del terremoto. Era como si un alma escondida se hubiera sustraído de ataduras limitantes y manifestado como señal de una fuerza interna maravillosa. La estructura rígida de las instituciones gubernamentales parecía ser el elemento inhibidor de esa alma a la que había surgido en el momento del agrietamiento del control externo. Junto conmigo laboraban psicólogos de la SEP y de entre todos se empezó a destacar un reducido pero selecto grupo lleno de idealismo. Al mismo tiempo, el proyecto que había presentado al CONACYT para recuperar el conocimiento de los chamanes de México se había aprobado y comencé a recorrer el país a fin de continuar mis estudios con ellos. En la Sierra Tarahumara me pude entrevistar con un Ogiruame nativo y su sabiduría me había enseñado a amar el corazón y su sabiduría me sorprendió. Emocionado le hablé por teléfono a Teresa y ella me propuso aprovechar mi estancia en Chihuahua para recorrer los albergues indígenas del estado y ver qué podía hacer la Secretaría de Educación para mejorar las condiciones de los niños raramuris que vivían en ellos. Aquello fue el inicio de un programa nacional tendente no solo a superar el deterioro en el que habían caído los albergues, sino también conducente a recuperar la cultura indígena para las nuevas generaciones. Entre las acciones que se instrumentaron estaban las de lograr que los chamanes enseñaran a los niños su sabiduría y los instruyeran en el conocimiento de las plantas medicinales y de su tradición y conocimientos. Mi investigación acerca de la sabiduría chamánica y la enseñanza de ella a la nueva generación de niños indígenas calzaba como unas pantuflas de suave piel. Con el grupo de psicólogos que se habían destacado durante el taller de orientación y con gente escogida por otras instancias de la SEP, preparamos una estrategia cuya principal fase fue la de estimular la motivación autogestionaria de los directores de los albergues y de las comunidades indígenas en las cuales se encontraban enclavados estos. En todas mis relaciones con las comunidades y los niños indígenas recordaba a Petra. Ella me había enseñado a amar el corazón del indio y como madre sustituta me había bañado con su espíritu. Yo mismo me empecé a sentir como indígena y mi judaísmo como otra etnia entre las 5 o 7 que sobreviven en el país.
Conocí chamanes extraordinarios a lo largo y ancho de México. Visité a don Panchito y con la ayuda de doña Sara, su alumna, me entrevisté con los más grandes sabios mayas como Rajpesh, quien hablaba y podía curar a sus enfermos con la ayuda del fuego. Mis experiencias acabaron por convencerme de la existencia generalizada de un conocimiento secreto pero vivo en México que cada día me asombraba más. Empecé a escribir mis experiencias y logré terminar 7 volúmenes que con el título Los chamanes de México testimoniaban mis vivencias. Algo dentro de mí me impulsaba con una fuerza desconocida y empecé a pensar que el fracaso de conciliar a Cuauhtémoc y Quetzalcóatl durante mi convivencia con Panchita empezaba a transformarse en éxito. El Cuauhtémoc dentro de mí, heredado por mi contacto con Panchita, se estaba dando cuenta que el Quetzalcóatl dentro de mí, heredado de Tepoztlán, ya no era un traidor, sino que colaboraba con todo vigor para recuperar lo perdido. En la secretaría trabajaba bajo el mando de Teresa en un ambiente totalmente femenino. Cuando regresaba de mis viajes de investigación con los chamanes y de los cursos de autogestión en los albergues, me introducía a un mundo lleno de mujeres que también trabajaban con Teresa. Al principio me cohibían y toda mi estructura de dominio femenino se rebelaban en contra del poder de Teresa y sus colaboradoras. Llegué a no soportar el mundo de intrigas femeninas, de emociones extrañas y de sobriedad del hemisferio derecho que me rodeaban. Me rebotaba en mis adentros no aceptando que mi antigua alumna ahora se atrevía a darme órdenes con un poder natural y espontáneo que me atrapaban. Teresa se conducía como una reina teniéndome a mí de vasallo, introduciéndose en mi mente a través de un poder femenino misterioso que se irradiaba a partir de su persona, y yo me resistía inútilmente a su influjo hasta que acabó por vencerme. Sentí que de nuevo había caído bajo el dominio femenino, pero ahora con una contrincante mucho más poderosa que yo y ayudada por un ejército de amazonas del cual no podía escapar. En las tardes iba a mi laboratorio de la universidad y los experimentos que llevaba a cabo apenas lograban equilibrar mi sensación de sometimiento. Poco a poco logré aceptar lo que me sucedía no era tragedia, sino una verdadera bendición. Había repetido demasiadas veces el mismo patrón y pude ser capaz de darme cuenta que yo era el responsable del mismo. Dejé de echarle la culpa a Teresa, a Dios o al diablo y asumí mi responsabilidad. No entiendo bien cómo sucedió, pero después de 1 año y medio de lucha comencé a entender a la mujer como nunca antes y apreciar sus cualidades sin sentirme atrapado. Me di cuenta que mi estructura aprendida me impulsaba a perder mi individualidad para introducirme, vencido y nulificado, al espíritu de la mujer, y que el contacto constante con la estructura femenina de poder me estaban enseñando a conservarme y a mantenerme disfrutando simultáneamente de todas las emociones que irradiaban los cuerpos y las mentes de esas criaturas, viéndolas desde afuera y no desde adentro. De alguna manera aprendí a separarme, manteniéndome unificado y al mismo tiempo acompañado. Me percaté que mi pasada incapacidad de separación estaba basada y sostenida por la culpa, y al escribir esta recapitulación me fue claro que mi relación con mi madre enferma era la causa, junto con todo el entrenamiento de mi infancia y mi herencia familiar. Me sentí renacer a una nueva conciencia en la cual las mujeres y sus atributos podrían ser objetos de aprendizaje y placer sin sentirme dominado por ellas. La ternura femenina, su deseo maternal por mejorar la vida de los niños y las constantes muestras de compasión y amor que veía en Teresa y algunas de sus colaboradoras me llenaron del deseo de incorporar esas cualidades a mi ser masculino. Una amiga de Teresa, Jacqueline, se burlaba juguetonamente de mis transformaciones. Me decía entre risas que por fin había encontrado a una mujer más inteligente que yo, y eso había derrumbado la imagen que la enfermedad de mi madre me había legado de la mujer como un ser inválido y tonto. Yo sabía que era cierto, y además me hizo percatarme que tenía un hueco, el de la ausencia materna, que siempre había querido llenar, confundiendo en todas mis relaciones con el sexo femenino la imagen de mi madre muerta. Tanto con Lisette, Pea e Ile, esa confusión me hacía buscar en ellas la perfección y, al no hallarla, el diagnóstico de enfermedad. Teresa no se había prestado al juego y lo había logrado desmembrar entre mi angustia y posterior descubrimiento de mi capacidad de separación y aceptación.
Mi trabajo en el laboratorio de investigaciones estaba motivado por el deseo de entender a la conciencia y se basaba en una serie de postulaciones teóricas acerca de la creación de la experiencia. Me animaba mi teoría sintérgica, la cual postulaba que el origen de la percepción está dado por la interacción de dos campos. Por un lado, uno producido por el cerebro, el campo neuronal, y por el otro, la estructura misma del espacio, la latiz o campo cuántico. Cada vez que el cerebro modificaba su actividad, se establecía una interacción diferente y eso cambiaba la experiencia. Se creaba una especie de patrón de interferencia que contenía la estructura energética de una imagen y esta podía variar, pero solo era congruente y clara en ciertas bandas. Desde mi vivencia con Pachita, me había percatado que no era suficiente esta interacción, sino que era necesario considerar la existencia de un factor independiente de la latiz, dotado de conciencia propia y encargado de insuflar ese atributo al patrón de interferencia. Sin embargo, mis experiencias con los chamanes me empezaron a situar en una consideración más monista. Si don Lucio era capaz de hablar con las nubes y convencer al rayo de no caer en las milpas, si don Rashpech platicaba con el fuego y don Panchito conversaba con el amanecer, ¿no sería posible pensar que la conciencia no se irradiaba a partir de un factor independiente, sino que más bien era poseída por todo? De ser así, tanto la latiz como cualquiera de sus distorsiones, desde una partícula elemental hasta una neurona y un cerebro, poseían conciencia, pero en un grado diferente dependiente de su complejidad. Sin embargo, no podía aceptar que no existiera algo fuera de la latiz. En mí mismo sentía la presencia del observador, capaz de atestiguar todas mis ideas, emociones y pensamientos como si su existencia fuera independiente y trascendente. El observador existía y era capaz de observar a la latiz misma desde fuera como si fuese una criatura independiente de ella. Sabía que mi debate acerca de la existencia de la unidad en la latiz, sin algo independiente de ella, en contra de la consideración de un factor que la trascendía, reflejaba en mis procesos mentales lo mismo que me sucedía en la vida. Mi reciente capacidad para separarme de la mujer apoyaba la hipótesis del factor independiente. Mi añoranza por permanecer unido a la mujer estimulaba emocionalmente la consideración de unidad. La posibilidad de permanecer unido e independiente en forma simultánea debía ser la solución imposible, pero dialéctica del dilema. Recordé que con Pachita la inquietud acerca de la individualidad versus la unidad también me había asaltado y reconocí en ella un tema recurrente en toda mi vida. El saber que mis ideas psicofisiológicas se basaban en mis dilemas existenciales ya no me hacía dudar de las primeras. Antes, el darme cuenta de esta participación psicológica me hubiera puesto en aprietos. Ahora sabía que el objetivismo absoluto era una herencia añeja de la mecánica clásica. Además, reconoce la belleza de mis contradicciones y la entrega vital hacia el entendimiento de las mismas. Me quería más que antes y eso estaba bien. En mis momentos de mayor lucidez pensaba acerca de todo lo anterior e intentaba aclarar mis ideas. Muy en el fondo todavía deseaba encontrar a alguien capaz de ayudarme a resolver mis dudas. Una tarde recibí una invitación para asistir a una reunión extraordinaria. En ella, Carlos Castañeda presentaría el contenido de su nuevo libro, El fuego interno. Había seguido a la obra de Castaneda con el máximo interés. Sus descripciones acerca de don Juan Matus, un chamán yaqui de Sonora, que me maravillaban. De hecho, había intentado buscar a don Juan, pero sin éxito, y tiempo después de esa sesión con Castaneda, había incluso recorrido el territorio yaqui buscando chamanes y a los descendientes de la familia Matus. Cerca de Bicam había conocido a doña María Matus, quien me asombró por su poder y sabiduría.
En el registro civil del territorio yaqui busqué el acta de nacimiento de don Juan Matus. Mientras lo hacía, ayudado por el juez de paz del lugar, una mujer indígena había llegado para registrar a su hijo. Asombrado, oí que el niño se llamaba precisamente Juan Matus. Aquello era una broma suprema de Dios. Le pedí a la madre que me permitiera figurar como testigo en el acta, y al ver los ojos del niño sentí una premonición. No fui capaz de encontrar el acta de nacimiento de don Juan, pero conocí a otra chamana quien me lo describió. Lo había tratado durante años y eso me convenció que su existencia era real y no un producto de la fantasía de Castaneda. A la reunión asistían una treintena de personas. Todas esperábamos con expectación la llegada de Castaneda, tratando de adivinar cuál sería su apariencia. De pronto apareció un señor delgado, moreno y vestido impecablemente que irradiaba una energía chispeante. Sus movimientos eran fluidos, inteligentes y totalmente naturales. A los 5 minutos de oírlo me cautivó por su energía y presencia. Comenzó a hablar acerca de 2 tipos de energía, una interna y la otra externa. La interna estaba formada por bandas de emanaciones que cuando se alineaban con la externa, también formada por bandas, producían la percepción. Mi sorpresa fue mayúscula. Estaba escuchando mis propios pensamientos, pero expresados con una terminología diferente. Castaneda siguió explicando que la alineación se modula a partir de un mecanismo de enfoque que don Juan denominaba punto de encaje. Según él, el punto de encaje puede variar su posición y con ella alinear diferentes bandas de emanaciones. Cada posición produce un distinto mundo perceptual, una diferente realidad. Debía situarse fuera de la interacción, pero con capacidad de ejercer control sobre ella. Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. El primero es un modulador de la localización de la presencia consciente yoica dentro del patrón de interferencia en el interior de la latiz. Sus cambios de posición permiten al observador aparecer dentro o fuera del cuerpo. Su postulación se derivaba de la capacidad chamánica de viajar fuera del cuerpo y hacer localizar la conciencia en diferentes lugares a voluntad. Pachita hacía eso cotidianamente, lo mismo que don Lucio y don Panchito. En cambio, el punto de encaje del que hablaba Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, el que alterando su actividad afectaba al campo neuronal y por lo tanto al patrón de interferencia resultante de su interacción con la latiz. Las posiciones del punto de encaje parecían corresponder y hacer referencia a los diferentes niveles que podían asumir la actividad cerebral y por lo tanto la conciencia de las diferentes realidades. La consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente la que defendía Castaneda. Para mí no era más que una simplificación o una metáfora. Carlos Castaneda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Le cuestioné acerca del observador y él se rió. Me dijo que aquello era solo un fragmento de la personalidad. Sentí que me había malinterpretado. Volví a insistir, pero él lo tomó a broma. Salí de la reunión con una sensación simultánea de frustración y de gran regocijo. Castaneda había dicho que el objetivo de las enseñanzas de don Juan era mover el punto de encaje de su posición fija para lograr tener acceso a otras realidades. Después, el logro del enfoque simultáneo del punto de encaje en todas sus posibles posiciones hacía que quien lo lograra desapareciera de este mundo con la conciencia intacta, alcanzando así la libertad total. Esa activación era el fuego interno y a esto se debía el título de su libro. Don Juan ya había logrado ese portento y ahora era libre en la inmensidad de otro mundo. Cuando regresé a mi casa aquella noche comencé a sospechar que las ideas que yo suponía mías en realidad me habían sido dadas por don Juan desde el otro mundo. Pensé que mi campo neuronal había logrado interactuar con don Juan en alguna zona de la latiz. En mi teoría también existe un modulador de la interacción entre el campo neuronal y la latiz, pero yo lo bauticé con el nombre de
factor de direccionalidad, y lo postulé comandado por el procesador central, que no es más que el factor independiente con el atributo propio de conciencia. El observador era el procesador central y sin embargo más tarde me fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en el Oriente. Recordé que la chamana amiga de Don Juan me había dicho que éste había viajado mucho y en una ocasión vivió en Marruecos. En la técnica budista de Vipassana se practicaba la observación de los contenidos de la experiencia. El desarrollo personal implica, de acuerdo con esta técnica, la capacidad de expander la observación a cada vez mayor cantidad de experiencias hasta ser capaz de observarlas todas en forma simultánea. Cuando esto se lograba, se obtenía la liberación porque ya no existían identificaciones restringidas. Escribí un libro que titulé Meditación autoalusiva, explicando esta técnica y sus bases teóricas. En el laboratorio investigaba la relación entre la actividad cerebral y la expansión de la capacidad de observación simultánea. Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Varios días más tarde asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castaneda sin interrupciones. Le volví a insistir acerca del observador y esta vez no se burló de mí. Me habló del intento y me dijo que era el comando por detrás de las diferentes posiciones del punto de encaje. El intento, según Don Juan, es la fuerza que mantiene al universo y la que sostiene nuestra percepción. Comprendí que Pachita había gozado de un contacto directo con el intento y que sus hazañas y milagros provenían de allí. Además, me di cuenta que mi entendimiento de la realidad oscilaba entre una comprensión puramente analítica, en la cual explicaba los acontecimientos como asociados con un cambio de cuerpo energético, y una visión idealista que afirmaba que no todo era explicable y en la cual un poder supremo guiaba, llámesele observador, intento o Dios. Intuí que esa conversación era una nueva pieza del rompecabezas para entender la unidad y la individualidad. La existencia del intento la experimentaba en ocasiones como una fuerza que me alumbraba desde dentro, otorgándole sentido directo a todo. Don Panchito me había dicho que percibía en mí un espíritu místico proveniente de otras edades, viviendo en un cuerpo que en esta ocasión había decidido convertirse en científico. Aquello, según su opinión, era un grave error. Sentía que don Panchito tenía razón, pero no podía sustraerme a mi entrenamiento y además los resultados de este me ayudaban a entender y entender me era vital. Ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Los peores eran resultado de consideraciones psicologistas a las que continuamente recurría. De pronto, ante don Panchito u otro chamán, mi mente racional me decía que esas personas solo significaban una búsqueda patológica de una figura paterna. En ese momento dejaba de entender el conocimiento que se me brindaba y comenzaba a ver al chamán con ojos de indignación. No comprendía que aquello era una trampa de mi ego, pero también había aprendido a observar mis juicios y eso me rescataba del abismo de incredulidad al que estaba a punto de penetrar. Un amigo de Castaneda, Carlos Ortiz, organizó un congreso acerca de las fronteras de la ciencia en Costa Rica y me invitó a presentar una ponencia. Acepté de inmediato. Siempre había querido conocer el país de Yanel y esa era mi oportunidad. Costa Rica me maravilló por su frescura y verdor, aunque me decepcionó por su dependencia hacia los Estados Unidos. A la mitad del congreso se me acercó una señora quien se presentó como abogada en la Suprema Corte de Costa Rica. Me confesó que asistía al congreso para poder adquirir información que le ayudara a litigar un juicio que los médicos de ese país estaban promoviendo en contra de Adita, una chamana muy joven. Me interesé de inmediato. Lo que deseaba la abogada era mi opinión acerca de la veracidad de los poderes que Adita decía poseer. Me contó que su defendida se dedicaba a curar en un pequeño pueblo y que en ocasiones se formaban colas de enfermos en toda la longitud del mismo para poder verla. Los médicos, asustados por ese
por ese éxito la habían demandado por ejercer la medicina sin título. Otro de los ponentes del congreso era Andrija Pujarich. Juntos viajamos al pueblo de Adita y la conocimos. Era delgada, pequeña, como una niña, pero con un poder inmenso. Un grupo de especialistas la había visto operar a un enfermo. En un acta notarial figuraba su testimonio. Adita había colocado un montoncito de sal sobre la zona afectada y después se había apartado unos metros del enfermo a la vista de todos. Durante 30 minutos se concentró en curarlo. Cuando terminó, todos se acercaron y pudieron constatar que sobre la zona enferma había sangre, materia orgánica y una cicatriz en la piel. El enfermo había sanado después de esa prodigiosa operación hecha a distancia. Adita estaba sentada en un sillón y su presencia me recordó de inmediato la de Pachita. Parecían ambas estar conectadas con la misma banda energética. En un acta certificamos una opinión favorable del caso. La abogada estaba muy contenta y me confesó que ella tenía una maestra extraordinaria. Le pedí conocerla, pero me dijo que aquello era imposible. 2 meses más tarde, la abogada viajó a México y me localizó. Me dijo que su maestra le había indicado que debía subir descalza a la pirámide del Sol en Teotihuacán una noche de luna llena y que yo debía acompañarla. Le pregunté los motivos, pero se negó a decírmelos. Durante una sesión chamánica en la casa de Iván Ramón, a la que él había invitado, la abogada insistió en su petición. Acepté a regañadientes y juntos viajamos hacia Teotihuacán. Saltamos una tapia y nos descalzamos. Subimos la pirámide mientras la luna nos alumbraba con tonalidades cremosas. En la cima, la abogada realizó un ritual mientras yo sentía una energía imposible de soportar. Me invitó a Costa Rica para conocer a su maestra. Al verla, me di cuenta que era cáncer. Vivía aislada después de que en su pueblo y a la vista de toda la congregación de fieles se había elevado del suelo para permanecer levitando cerca del techo en el interior de la iglesia. La habían considerado una santa, pero después la persiguieron porque el párroco había informado a la comunidad que era una bruja. Tenía una sola amiga que la entendía, una indígena que a los 14 años había sido regalada al anciano Suquia de una tribu. Había vivido con él hasta que a los 140 años de edad murió. Su esposo le había enseñado a comunicarse con otras realidades, a curar y a mover rocas enormes. Juntos recorrimos Costa Rica buscando señales de la Atlántida. La abogada y su maestra se dedicaban a recolectar piedras mágicas que habían pertenecido a los antiguos chamanes de Costa Rica. Cada piedra determinaba una posición específica del punto de encaje y hacía que quien la sostuviera cambiara de conciencia. A mí me pareció un remanente de un arte magnífico de la antigüedad. Al regresar a México, mis antebrazos comenzaron a ennegrecerse como si una energía poderosísima los hubiera calcinado. Durante meses esperé a que su color retornara a la normalidad. Atribuí el fenómeno a una sesión que habíamos realizado en la selva, en una roca enorme que era el sitio ritual de la chamana indígena, amiga de la maestra de la abogada. Habíamos llamado a los espíritus del otro mundo haciendo tocar una melodía con una roca. Una voz espeluznante nos contestó desde la selva y todos caímos como fulminados sobre la roca con los cabellos erizados. Mientras tanto, Natán y Jerry se habían casado con 2 sagitarias nacidas el 11 y 14 de diciembre. Yo me burlaba de ellos diciéndoles que ambos no habían logrado independizarse de su hermano mayor y por eso sus esposas rodeaban mi propia fecha de nacimiento. Empezaron a tener hijas y a darles todo el amor del que habían sido privados en su infancia. Abraham no quería ser llamado abuelo y casi no veía a sus nietas. Los abuelos maternos de mi hija habían muerto y el único sobreviviente de la rama paterna, mi padre, parecía no percatarse de su existencia. Todos nos preguntábamos cuándo cambiaría. Petra me había dicho que la vejez lo ablandaría y que su corazón renacería al darse cuenta de todo lo que había perdido en el pasado. Ari se había hecho artista y empezó a aparecer en obras de teatro y en la televisión. Estábamos muy orgullosos de su fuerza interna y admirábamos su optimismo. Yo tenía una deuda conmigo mismo por no haber terminado mi doctorado en Nueva York. Me había decidido hacerlo y en medio de mis viajes estudiaba en la Facultad de Medicina hasta que lo terminé. Me empecé a sentir limpio del pasado y decidí recapitularlo escribiendo este libro.
Capítulo 15. La conquista del templo. Una mañana me desperté sudoroso y de un pésimo humor. Debía ir a Los Robles, el fraccionamiento rústico y boscoso en el cual había construido una cabaña y plantado árboles frutales. El lugar era extraño y lleno de vibraciones amenazantes. Me bañé, acomodé en mi automóvil una bolsa de dormir y comestibles, conecté una grabadora portátil y en la carretera aceleré a toda velocidad, mientras escuchaba a Carmina Burana en unos audífonos. Estaba desesperado y completamente fuera de centro. Sentí que mi vida era un fracaso, estaba solo y para colmo sometido a las mujeres de la secretaría. El volcán Popocatépetl apareció por detrás de una curva. Su cumbre nevada me impresionó. Había un efecto interesante de acercamiento cuando las laderas junto al camino le hacían marco y otro de alejamiento cuando desaparecían las referencias a su alrededor. Pensé por un instante que esa ilusión también ocurría en la vida y la culpa era el alejarse de uno mismo porque esa referencia le daba sentido a todo el resto. Tomé la curva y de pronto me percaté que iba demasiado rápido. Instintivamente apreté el pedal del freno y el coche se la dio. Giré al volante y volví a frenar y perdí totalmente el control. El automóvil se iba de un lado hacia otro mientras desesperadamente sostenía el volante. Supe que no podía hacer nada. La fuerza de la naturaleza desbocada se había apoderado de mí. El coche cruzó al otro carril, dio 2 vueltas completas sobre sí mismo, mientras yo, dentro de su estructura metálica, observaba asombrado cómo el parabrisas se hacía pedazos y los cristales volaban en todas direcciones. Después de las vueltas caí a un abismo y aterricé lentamente sobre unos arbustos que amortiguaron la caída. No había un ruido a mi alrededor y a través del hueco que había dejado el parabrisas, diminutas briznas de hierba comenzaron a descender sobre mí. Parecía una lluvia plateada de otro mundo. No sentía dolor alguno y la angustia y desesperación previas se habían transformado en una sensación de paz extrema. Permanecí inmóvil, no sabiendo si estaba vivo. Recordé que después del terremoto del 19 de septiembre había ido a impartir un taller de relajación a un grupo de muchachos de una escuela que había sido totalmente destruida. Me contaron que al ver las paredes empezaban a caer todos, se tiraron debajo de las bancas, el techo se había derrumbado con gran estruendo y una nube de polvo blanco los cubrió, impidiendo ver el menor detalle. En medio de la confusión y el terror, un adolescente había gritado: «Agarren la onda que ya nos morimos y estamos en el cielo en medio de las nubes». Toqué mi cuerpo buscando heridas y no encontré más que un rasguño en la frente y una pequeña cortada en un dedo. Salí como pude del automóvil, recogí mi bolsa de dormir y en la carretera pedí ayuda a un señor que me llevó a la Ciudad de México. Me sentía como un recién nacido y le di gracias a Dios. Todo era nuevo y el señor que me llevaba no podía creer lo que me había acontecido. Recordé que años atrás un trance de muerte similar me había acontecido en una playa solitaria en la península de Baja California. Había decidido aislarme del mundo y un pequeño Brasilia me acompañó en la aventura. Le había quitado los asientos y transformado su interior en una pequeña habitación con cama y varias repisas para guardar comida. Encontré la playa y me pasé 7 días meditando dentro de mi artesanal casa rodante. En las mañanas buceaba observando magníficos peces de todos colores y tamaños. El 7º día el cielo se comenzó a cubrir de nubes y un viento húmedo a soplar. Después de tanta meditación, el espectáculo me llenó de un gozo enorme. Salí a caminar a la playa y encontré unas formaciones rocosas enormes llenas de cangrejos gigantes, los que resistían la tormenta y el embate de las olas fuertemente agarrados a las rocas. Me acerqué a los crustáceos y decidí imitarlos. Me monté sobre una roca y la abracé fuertemente con mis brazos. No tuve tiempo para más. Una ola poderosa me cayó encima y salí despedido volando por los aires. En los escasos segundos de mi vuelo forzado, supe que si mi cabeza golpeaba contra una roca moriría. Caí arrastrado por la corriente, la que me zarandeó e hizo golpearme varias veces hasta que me depositó en la playa. Mi cuerpo estaba lleno de cortes por los que brotaba la sangre, pero mi cabeza estaba intacta. Me arrastré hasta el Brasilia y me acosté en mi camastro. Permanecí sin moverme durante 3 días y cuando pude conducir me alejé de allí.
En el instante en el que uno se enfrenta a la muerte, se prueba la fe. La mía parecía ser intensa a pesar de todas mis quejas en contra de la vida, pero yo no sé si hubiera podido resistir lo que otro sobreviviente del terremoto de septiembre me relató. Era un muchacho joven que vivía en un 10º piso de un edificio que se vino abajo. Dormía en su cama cuando el movimiento y los ruidos de la destrucción lo despertaron. Sintió como si viajara en un elevador que bajaba a una velocidad de espanto. Instintivamente se colocó debajo de su cama después de colocar unas pesas en los extremos. Todo se le vino encima y quedó aplastado entre el piso y la base de la cama por 14 días. Al sentir que perdía el conocimiento, se resistía porque sabía que moriría. Lo rescató el ejército todavía consciente. Me lo encontré en otro taller de relajación asombrado de todo lo que veían sus ojos. Me dijo que todo era nuevo y maravilloso y que le agradecía a Dios su nueva visión del mundo. Quizás existen gentes que mueren y vuelven a nacer en la misma vida, como el viejo de ojos verdes o ese mismo muchacho. Don Juan le confesó a Castaneda un suceso similar en sí mismo, añadiendo que a partir de allí, con los únicos que podía hablar era con los que se habían muerto y revivido como él. Lo que resulta claro es que la noción de reencarnación se puede aplicar a una vida porque en ella morimos y resucitamos innumerables veces. La vida es una especie de mosaico en el cual van encajando piezas necesarias para componer temas. La riqueza de sus colores, formas y patrones dependen del número de estructuras que podamos trascender y de la cantidad de repeticiones que son necesarias para percatarnos de nuestras falsas identidades. Nada ocurre por azar. En mis encuentros con Castaneda, él había defendido el mundo externo como más amplio y misterioso que el interno. Yo me había escandalizado ante la afirmación, pero después entendí que lo que había querido decir es que al dejar atrás las identidades restringidas y las repeticiones neuróticas, el misterio infinito de la vida aparece otorgando lecciones inacabables. Durante toda mi existencia, mi herencia judía y la enfermedad de mi madre me habían enseñado a estar a la defensiva, haciéndome considerar al mundo externo como ilusorio. Mi repudio por la realidad concreta se había fortalecido por los estudios de budismo y su concepción de sunyata o vacío, es decir, la inexistencia de una identidad absoluta de objetos y seres. Tales concepciones reforzaban mi historia personal, la que me había mostrado la necesidad de refugiarme en mi interior. Aceptar el mundo y sus emociones implicaba sentir la mutilación de mi madre y experimentarla significaba la locura. Cada vez que perdía mis defensas me asaltaba lo reprimido, sumiéndome en esa locura que debía evitar a toda costa. Por ello negaba a la mujer y también por ello me perdía en el dominio femenino. A partir del terremoto y de mi trabajo con Teresa y su equipo, había logrado empezar a aceptar. Mi propia mente también me había ayudado utilizando un medio de la mayor sofisticación, haciéndome comprender al mismo tiempo el por qué el estudio de la neurofisiología había sido tan definitivo y fascinante para mí. En mis investigaciones acerca del cerebro había llegado a dos conclusiones. Por un lado, la existencia de un modo de codificación basado en los circuitos de convergencia y su análisis inclusivo. Este modo, que ya no me atrevo a considerar interno, lo es en realidad. La actividad que permite recorrerlo es cerrar los ojos y meditar viajando en un mundo lleno de abstracciones y alejado de los objetos. Todas mis experiencias primeras durante la meditación y la experimentación acerca de sus técnicas eran parte de una decisión para favorecer la validez del mundo interno. Por el otro lado, por detrás de la concepción del campo neuronal como medio para explicar la creación de la experiencia, se hallaba un deseo sano de validar y entender al responsable de la percepción de los objetos, es decir, el mundo externo. La teoría sintérgica afirma que la experiencia que resulta de la interacción del campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo había terminado por destruir la dicotomía externo-interno. Sin quererlo y como resultado de un proceso dialéctico ejemplar, la balanza se había dirigido hacia la unificación como algo más amplio e interesante. Algo sabía en mí acerca de la vastedad de la realidad y del peligro de negarla, defendiendo cualquier posición interna
interna exagerada o externa concreta. Sin embargo, cada vez era más claro que lo importante no era lo externo o lo interno, sino la capacidad de estar en contacto con el testigo de ambos. Mi verdadera naturaleza, la cual trascendía al mundo de los objetos, a los pensamientos y a cualquier proceso abstracto. En una conversación con Teresa, habíamos recordado una conferencia en la cual se había contrastado el deseo budista de interiorización con el dictum cristiano de amar al prójimo, como medios para lograr la iluminación. En realidad era la misma discusión del budismo Hinayana en contra del budismo Mahayana, el primero defendiendo la soledad y el encierro en uno mismo y el segundo negándolo para proponer, en cambio, el camino de Bodhisattva en el amor y la compasión hacia los otros. En mí mismo ambas concepciones se habían debatido fisiológicamente como los circuitos de convergencia y algoritmización del campo neuronal. Ahora ya no me afectaba la realidad de ese debate, sino quien en mí lo proponía y observaba. La fascinación por tales temas se explicaba de la misma manera en la cual se entiende cualquier fascinación en la vida, es decir, motivada por la búsqueda de una pieza necesaria para el mosaico, pieza que en el intento de encontrarla se incluye en existencia potencial deliciosa, motivando la exploración, pieza que al hallarse y colocarse en su lugar adecuado dentro del mosaico de la vida deja de provocar deseo para convertirse en conquista que sirve de catapulta para emprender otras búsquedas. Yo debía entender la existencia del mundo para poder aceptarlo y amarlo. Validarlo equivalía a poder explicarlo y el campo neuronal y la latiz eran los medios. Al principio había creído que lo que estaba haciendo era demostrar que el cerebro no era necesario, es decir, estaba tratando de no enfrentar la enfermedad materna. Si la interacción entre el campo neuronal y la latiz explicaba la experiencia y el procesador central, la conciencia de la misma, entonces el cerebro orgánico podía pasar a un segundo plano. En realidad, tal interpretación me había sido legada por mi psicoanálisis, el cual había demostrado así la existencia de sus propios límites. En verdad, lo que estaba intentando era más sofisticado. Era el camino para llegar a aceptarme sin negaciones y con todas mis dudas y contradicciones. El mundo que trataban de entender era el de mi percepción inmediata y ésta se había individualizado hasta el grado de no corresponder a la usual. En este sentido, Pea había sido la responsable. A partir de mi relación con ella, lo que sentía como inmediato era la experiencia de vivir constantemente en una especie de océano invisible en el cual se inscribían las emociones y los pensamientos no manifestados de los otros. Sentía la reverberación misteriosa de los campos neuronales y la complicada trama que resultaba de sus interacciones. A este océano no visible lo denominé hipercampo, reconciliándome así con la nosfera de Teilhard de Chardin. Sin darme cuenta, mudaba de cuerpo. Había logrado encontrarme a mí mismo y ahora buscaba a los otros. Me había empezado a desprender de mí, yo individual, y anhelaba entender el colectivo. De nuevo Castaneda vino en mi ayuda. Para don Juan, la conciencia existía en las emanaciones mismas, por lo que su alineación solo servía para enfocar una especie de conciencia preexistente e inmanente. Para mí comenzó a hacer lo mismo. La conciencia existía antes de la materia y la interacción entre el campo neuronal y la latiz lo que hacía era activar un patrón consciente de complejidad extrema. Por lo tanto, el procesador central no era necesario. Recordé que en una conversación con Goenka y después de explicarle la teoría sintérgica, él me había dicho que estaba de acuerdo con todo, pero que bastaba y la latiz para explicar la percepción del mundo. La imagen se ve a sí misma, me afirmó mirándome con unos ojos profundos y brillantes. Doña María Matus, en el territorio yaqui de Sonora, me había dicho que todo era conciencia, pero que Dios era el que la otorgaba. Lo mismo afirmaba don Panchito. Por lo tanto, el hipercampo también era una conciencia, pero aún más compleja que cualquier campo neuronal individual. Durante una estancia en la Sierra de Puebla, en un albergue indígena, empecé a escribir un nuevo libro que titulé Psicofisiología del Poder, y en el cual llegaba a la conclusión de que el hipercampo debía tener una dirección de desarrollo y un modulador, un punto omega hacia el cual se dirigía. Lo denominé
atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. El atractor extraño de un campo neuronal individual es el jugador maestro de su tema principal. El atractor extraño del hipercampo es su futuro ideal, lo que dirige el cumplimiento de una etapa de su ordenamiento y desarrollo. A mediados de 1987 me invitaron a Cuba para presentar mis resultados de investigación en el Congreso Interamericano de Psicología. Invité a Stush a acompañarme y presenté un estudio de las bases electrofisiológicas de la comunicación y la psicología autóctona mexicana. Ambos estudios ofrecían bases de la teoría isintérgica de la interacción entre campos neuronales y de la existencia del hipercampo. Cuba no le gustó a Stush por la pasividad de su atmósfera y por dar la impresión de haberse detenido en el tiempo. A mí me dio paz y silencio. En La Habana me encontré con unos psicólogos transpersonales que me informaron acerca de la ocurrencia de un fenómeno de convergencia planetaria que acontecería entre el 16 y el 17 de agosto. Me sugirieron estar en Palenque para esas fechas. En Pátzcuaro, en la semana que terminó precisamente el 16 de agosto, ayudé a un curso de capacitación para los orientadores encargados del programa de motivación autogestionaria para albergues indígenas, el mismo que yo coordinaba para mejorar las condiciones de la niñez indígena del país. Supe que esa fecha marcaba el inicio de una nueva etapa en la que, según la tradición, la influencia de Tezcatlipoca empezaría a decrecer y la de Quetzalcóatl a incrementarse. El 16 de agosto, por detrás del lago de Pátzcuaro, apareció un tornado que se movía como serpiente surgiendo de las nubes y dirigiéndose hacia la tierra. Me imaginé que era una señal del descenso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ese mismo día terminé la psicofisiología del poder y viajé a Palenque. Vi augurios en todo y al ascender a la torre del observatorio en medio de las pirámides de Palenque, me sentí realizando un acto iniciático. Me senté en una mesa de piedra en el recinto superior de la torre y sentí el viento penetrando por las 4 ventanas abiertas en sus paredes pétreas. Mi mente retrocedió en el tiempo y supe que allí se sentaba el gran sacerdote maya dedicado a equilibrar el hipercampo de su época. El viento le traía noticias de los acontecimientos y, dependiendo de su intensidad y dirección, sabía la dinámica del espíritu colectivo. Se dejaba traspasar por los vientos, alimentándolos de su propia conciencia. Debía ser impecable y purísimo para lograr ajustar la dirección adecuada de desarrollo y guiar así el hipercampo hacia el atractor extraño de su futuro ideal. Me di cuenta que en cierto nivel de desarrollo, la diferencia entre el campo neuronal individual y el hipercampo debía desaparecer hasta volverse lo mismo. Me pregunté si algo similar podría realizarse en el México contemporáneo y traté de entender su hipercampo, su atractor extraño y su futuro ideal. A intentar responder estas preguntas me he dedicado los últimos meses buscando indicios y señales en todo lo que veo y acontece. He dudado mucho en incluir las siguientes páginas. Quizás aquí debería dejar esta recapitulación porque lo que sigue no he tenido tiempo para ser madurado y elaborado y porque no me siento todavía capaz de desembarazarme de todas mis proyecciones. Una que me preocupa mucho es la de la figura paterna. Sé que la he buscado en todos mis maestros con desesperación y también reconozco que todavía poseo una gran cantidad de rencor hacia lo que representa. Eso no evita que también la ame. Creo que en este punto soy muy mexicano porque reconozco en mis compatriotas la misma mezcla de emociones. A pesar de ser parte de la primera generación nacida en México, o quizás por ello, la similitud me asombra. Si los chamanes tienen razón, tanto un país como el planeta, todo tienen conciencia, y ésta se encuentra viva y afecta a todos sus habitantes, bañándolos con su presencia. Por ello, haber nacido en México necesariamente implicó estar sujeto a su influencia. Los gobiernos de México parecen situarse en la misma perspectiva, actúan como si fueran padres sustitutos y son odiados y amados, esto último cada vez menos, como símbolos de una proyección no elaborada. La dinámica y las transformaciones de esta proyección explican mucho de lo que acontece. Creo que al igual que yo, todo el país junto con sus habitantes estamos penetrando en una fase de madurez en lo que se refiere a la figura paterna individual y colectiva. Con estas advertencias que pretenden eximirme de culpas por todos los errores que seguramente cometeré,
prosigo. La crisis que vive México representa para mí un proceso de gestación de un renacimiento. De alguna manera, el modelo de desarrollo que el país ha querido imitar está demostrando no ser el adecuado y se encuentra en un periodo de agonía. Este modelo se basa en el énfasis en los valores materialistas y económicos, en la consideración de que los bienes materiales, la capacidad tecnológica y el crecimiento industrial son los parámetros y los medios para lograr la felicidad. El hipercampo de México parece no estar de acuerdo con tales ideas y no desear incorporarlas a su verdadera esencia. Parecería decir que su destino es cumplir con otro tipo de metas que le son más queridas y para las cuales cuenta con energía, motivación y capacidad de fascinación. El hipercampo mexicano debe sentirse frustrado por no hallar gobernantes dignos de su futuro ideal. Debe sentirse abatido por las necedades de quienes dicen guiarlo, cuando lo que realmente sucede es que lo distorsionan, creando una tensión en su seno, la interacción del campo neuronal, que de llegar a un umbral lo harán explotar. Sin embargo, su hipercampo es muy estable y antes de que lo anterior ocurra, su atractor extraño probará todas las alternativas que le permitan desembarazarse del yugo y adquirir fluidez para cumplir su destino. De la misma forma en la que no existe el azar en el desarrollo de una vida humana, tampoco lo existe para la evolución del hipercampo. Siento que se libra una batalla que provocará mayores o menores sufrimientos dependiendo de nuestra capacidad para entender nuestro destino y la dirección hacia la cual debamos enfocar nuestros esfuerzos. Si esa dirección corresponde con el atractor extraño del futuro ideal de nuestro hipercampo, recibiremos toda clase de ayuda del mismo y fluiremos sin obstáculos hacia lo que México es en realidad. Si no corresponde, tendremos como conciencia colectiva que sufrir tantas repeticiones neuróticas de falsas identidades hasta ser capaces de trascenderlas y encontrarnos a nosotros mismos en lo que verdaderamente somos. Pero aún así, no somos capaces de comprender lo que sucede. El proceso de transformación ya fue iniciado. Cuando nace un bebé, los padres del mismo y la sociedad se encargan de fijar la posición de su realidad. Es la nomenclatura de Don Juan. En la nomenclatura de Don Juan fijan la posición de su punto de encaje. Para ello utilizan su propia fijeza como modelo. La estructura social, el esquema escolar y los valores de la colectividad logran que el infante estructure un mundo y lo estabilice hasta identificarse con él. A partir de ese momento, la posibilidad de experimentar otras realidades se restringe y acaba por bloquearse. Es un mecanismo ideado para sostener la estructura social imperante e impedir su desmembramiento. Se paga con estabilidad el precio, muchas veces infame, de negar la creatividad o la exploración de posibilidades distintas de existencia. Debe ocurrir algún acontecimiento que ponga en entredicho la posición fija de la realidad para que ésta acceda a transformarse. Este acontecimiento, para ser efectivo, debe ser capaz de romper todas las defensas para permitir el movimiento y con él la vivencia de una realidad más rica y satisfactoria que la que se consideraba como única. Es una suerte de bendición que debe ser aprovechada y entendida como tal. Si no se le reconoce, el movimiento del punto de encaje se revierte y retorna a su posición original. La conciencia individual es un modelo de la conciencia colectiva y el cuerpo orgánico y el campo neuronal son modelos del cuerpo hipercámpico y del hipercampo mismo. Por ello, también existe un vocalizador de la conciencia global, llámesele punto de encaje colectivo o hipercámpico. En el caso de México, su punto de encaje hipercámpico abandonó la posición fija que había mantenido hasta que los acontecimientos de 1968 lo hicieron oscilar. La decisión que motivó la matanza de Tlatelolco fue un intento desesperado por volverlo a fijar a su posición previa, pero el movimiento ya había sido iniciado y el recuerdo de haber experimentado una realidad alternativa
fue suficiente para iniciar una transformación. Los terremotos de 1985 volvieron a modificar la posición del punto de encaje hipercámpico. La realidad que se logró enfocar demostró que existía un parámetro más auténtico y valioso asociado con un estado de ser solidario y amoroso que se manifestó cuando temporalmente se agrietaron los controles gubernamentales de fijeza y se le permitió el surgimiento de una naturaleza más genuina. El intento por hacerlo retornar a su posición previa fracasó porque el país vivía una crisis cuya responsabilidad residía precisamente en aquella. A partir de ese momento se inició un movimiento oscilatorio del punto de encaje hipercámpico que comenzó a enfocar realidades alternativas imposibles de prever y controlar.